Bien, hermanos y hermanas, nuevamente estamos junto a usted para escuchar la palabra del Señor. Y quiero invitarle a leer la palabra de Dios en un texto muy conocido. Usted ya lo ha escuchado muchas veces. Una vez más, la palabra de Dios para usted y para mí. Les invito a leer entonces la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios añada bendición a su hermosa palabra. Queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado este texto bíblico en nuestras vidas? Pareciera ser que un amigo o un tío o un sobrino nos habló de aquel mensaje. Sin embargo, nosotros entendemos que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios jamás pasará. Es el mismo amor de Dios de antaño como el mismo amor de Dios para nosotros hoy y para el día de mañana. Hace días atrás predicaba cuando Jesús le dice a sus apóstoles: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Queridos hermanos, cuánto nos ama el Señor, cuánto nos ama Dios. Y en el texto que hemos leído nos dice: porque de tal manera amó Dios. Queridos hermanos, su amor es tan grande. Su amor no termina, no tiene límites. No nos va a pedir el divorcio ni la separación. Su amor es muy grande, que no nos deja de amar. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no tiene una cerrada de puerta. El amor de Dios es tan grande, tan maravilloso, y Pablo lo explica de esa manera: un regalo inefable, inexplicable. Por eso que Jesús le dice a sus apóstoles y a todas las personas que le escuchaban cuando predicaba en Jerusalén, cuando predicaba en Galilea: venid a mí todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Pues bien, hermanos, Jesús vino por el pecador. Jesús no vino por el que estaba sano, sino por el pecador, porque aquel que está enfermo, aquel que está agobiado, aquel que está turbado, aquel que está cansado. Venid a mí, dice el Señor, y yo os haré descansar. Ese amor tan grande, tan ilimitado, ese es el amor de Dios. Y después agrega: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo. Su amor no tiene frontera. Su amor no tiene límites, hermanos. Va de un lugar a otro. El amor de Dios es tan grande, hermano. Por eso es inexplicable. No tiene frontera. Dios ama tanto al africano como al chileno. Ama tanto al argentino como al español. Ama tanto al peruano como el estadounidense. Nos ama a todos por igual. De tal manera, hermanos, que envió a su Hijo Jesucristo a pagar un precio muy alto por todos nosotros que somos pecadores. Qué buena noticia para nuestras vidas. A Jesús no le importó ser adorado y alabado por los ángeles que le cantaban gloria, gloria. No le importó, con tal de venir a esta tierra, hacerse hombre y padecer por nosotros, con tal que usted y yo seamos rescatados y seamos salvos para su gloria y para su honra.
Por eso la palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, hermanos, si nosotros escuchamos su llamado y rehusamos a él, obviamente, hermanos, que no vamos a estar en su reino, que no vamos a estar junto con él. Y aquí la palabra de Dios es muy clara. La palabra del Señor nos enseña con detalle, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas veces me he preguntado qué es creer, porque todos nosotros de alguna manera somos crédulos. Creemos en nuestro papá, creemos en nuestra mamá, creemos en nuestros hermanos. Y por ahí, de tanto creer, nos hacen un fraude o atentan con nuestra vida porque le hemos dado confianza a aquella persona. Somos crédulos, hermanos. Y en nuestra credibilidad a veces fallamos con esa persona que creemos en él y hemos depositado la confianza en él. Pero Jesús está hablando. Y la palabra del Señor dice claramente que creamos en él. No en una persona común y corriente como cada uno de nosotros. No, creamos en Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra y que envió a Jesucristo para salvarnos y rescatarnos del pecado. Creamos en Dios. No creamos en Dios como una superstición. A veces hay muchas personas que abren la Biblia en el Salmo 91 para que haya buenas vibras. Y creemos en la Biblia pero como una superstición. Y a veces vamos a la iglesia para que nos vaya bien durante la semana, porque creemos en Jesús, pero como una superstición. Y no lo creemos, y no creemos en Jesús como Dios, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, ¿cuántas veces me he preguntado qué es creer? Si todos creemos, y creemos en Dios, y tal vez creemos en Jesucristo. Pero cuando yo estudio la palabra y usted estudia y desmenuza la palabra del Señor, porque Jesús nos invita a escudriñar su palabra, estudiar con diligencia, deducimos lo siguiente, hermanos. Creemos en lo siguiente, hermanos. Entendemos lo siguiente. Y ahí vuelvo al escenario cuando Jesús responde a aquel joven rico ante su pregunta diciendo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven, sígueme tomando tu cruz. Porque no solamente creer significa decir creo en Dios de palabra, sino creer significa, hermanos, seguir sus pasos, seguir sus enseñanzas, seguir sus consejos, seguir su palabra. Creer significa, queridos hermanos, finalmente tomar tu cruz, es decir, negarte a ti mismo para que Cristo viva en ti. Hermanos y hermanas, y hoy día nadie se niega a sí mismo para creer en Cristo. Algunos dicen yo creo en Cristo, pero nadie se niega. Y negarse a sí mismo, querido hermano y hermana, significa ignorarse. Ignórate a ti mismo para que Cristo viva en ti. Y por eso es necesario morir. Y es por eso necesario, como Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo ya no vivía, sino que Cristo vivía en él. Hermano, ¿usted está dispuesto a creer verdaderamente en Jesús?
Y si está dispuesto a creer y negarse a sí mismo y morir, usted va a tener vida eterna y va a tener salvación. Por eso la palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios nos invita no solamente a creer como una palabra cliché, como una palabra supersticiosa, sino a seguir sus pasos y sus caminos y sus enseñanzas. Porque de esta manera, queridos hermanos, de esta manera tendremos vida eterna y salvación. Que Dios te bendiga y nos vemos próximamente. La paz de Dios contigo.